Cuando no se siente placer por nada, ni por esa tortilla que está cocinando Santi Maestre, ni tampoco placer en el sexo. Cuando no se siente placer, ¿de qué se habla? De anedonia. ¿Qué es esto? Vamos a tomar contacto ya mismo con Vanessa Elías, psicóloga. Vanessa, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bien, bien, Hola, gracias por Vanessa. atendernos. ¿Dije bien? ¿Eso es anedonia? ¿El no sentir placer Anedonia. por nada? Exactamente, ese es el nombre. Ajá. Anedonia. ¿Y por qué se produce? ¿Por qué se provoca? Bueno, mira, hay distintos factores que pueden influir, ¿sí? Hay, digamos, tenemos que tener en cuenta que siempre puede existir un factor biológico, orgánico. Ajá. Yo esto digo siempre para que la gente que nos escucha no descarte la parte física, porque a veces en esta cultura, viste, occidental pensamos como separadas las partes que nos unen, ¿no? El cuerpo, el alma, la mente, la entendemos como cosas diferentes y en realidad está todo conectado. Entonces es muy importante tener en cuenta que puede tener una parte orgánica que puede ser, por ejemplo, que tengamos bajos niveles de dopamina. Ajá. Eh, entonces, que estas son cosas que podemos regular, ¿no? A través de una consulta médica, o puede tener que ver con alguna enfermedad preexistente, pero bueno, por supuesto que también tiene un componente emocional, que ahora justamente con todo lo que implicó esta pandemia y el aislamiento se ha visto potenciado. Claro, me parece, que yo tengo, digamos, se resuelve tan fácil con una visita a un profesional. Me parece que no, Vani. ¿Qué opinas? Porque eso de no sentir placer con nada, ni disfrutar de la comida, de un libro, de sociabilizar o mismo de tener relaciones sexuales, cuestiones que provocan placer sin lugar a dudas, y no lo siento, no lo tengo. Claro, no se resuelve con una consulta a un profesional. Yo sí les digo que es importante tener las consultas con profesionales para poder Claro. descartar algunas cosas. Yo hago hincapié en esto porque a veces tenemos alguna enfermedad de base Claro. o alguna como un desequilibrio, ¿no? Que tampoco tiene que ser algo grave, que puede terminar, digamos, teniendo cierta sintomatología similar a otras cosas. Pero la de anedonia en particular no va a ser algo que con una simple consulta o con una medicación nada más vamos a resolver. Pero la enfermedad de Yo les base, diría, Vani, la enfermedad de base que sí, hay que descartar sería la depresión. ¿O qué otra enfermedad de base habría que descartar? Para entender no, que puede puede ser haber, por otra cosa. ejemplo, claro, puede haber un desorden químico que puede ser esto, tener bajos niveles de dopamina, ¿sí? Que es como el neurotransmisor que va a tener que ver con el deseo sobre todo, ¿sí? Porque tenemos que pensar que la obtención de satisfacción va a estar muy ligada al deseo también. Entonces, lo que suele suceder es que las personas que padecen anedonia son personas que no tienen deseo por nada. Claro, Y ahí entra algo que es como lo del huevo y la gallina, ¿no? Porque sí, por ahí podemos pensar, bueno, es que si no obtienen satisfacción, ¿cómo van a desear? claro. Claro, sí. Pero bueno, a ver, ¿Y cómo aumenta la eh, dopamina? bien, hay un montón de cosas naturales que podemos hacer para aumentar la dopamina. Yo tiendo a lo natural más que a lo químico, porque lo natural nunca va a tener efectos secundarios, ¿sí? Entonces, ni nos va a generar adicción o síndrome de abstinencia. Claro. Entonces, hay cosas como simples como hacer ejercicio, por Sí. ejemplo, cualquier ejercicio que nos guste, salir a caminar, que aumentan los niveles de dopamina, ¿sí? Que podemos hacer y empezar a incorporar. Sí. Por supuesto, si tenemos en cuenta que llevamos un poco más de 2 años en una situación de aislamiento forzoso, que bueno, ahora está como más tranquilo, pero que tuvimos meses de encierro absoluto, Sí. entonces cuesta mucho generar altos niveles de dopamina y entonces mucha gente se vio en estas situaciones de no sentir deseo o satisfacción, pero también es importante que le contemos a la gente que no necesariamente esto va a ser un síntoma de anedonia, ¿sí? Claro. Podemos tener momentos, periodos, tránsitos
en los que por un montón de motivos externos o mismo de nuestra vida, estrés, ¿sí? No sé, malos momentos en el trabajo, personales, terminar una relación, bueno, hay distintos factores que nos pueden generar instancias, tránsitos en los que no sentimos deseo o satisfacción con nada y no necesariamente esto va a ser un problema, ¿sí? Claro, sería entonces que hay personalidades y personalidades. Claro, y va a haber tendencias a, o sea, pueden haber enfermedades de base, como puede ser una depresión o una esquizofrenia, ¿sí? Algunas enfermedades puntuales, particulares, Sí, que van a tener mayoritariamente estas características, sí. pero también me parece acá, chicos, que tenemos que tener en cuenta que la vida, por suerte, no es una línea recta, entonces también vamos fluctuando, ¿no? En el mismo día podemos tener un día en donde nos sentimos por un momento felices, por otro momento nos enojamos, por otro momento nos sentimos un poco decepcionadas, tristes. Entonces digo, si tenemos en cuenta esto, que fluctuamos durante un solo día, Sí. por supuesto que la vida va a tener sus matices. Entonces hay un montón de cosas que pueden implicar, por ejemplo, un duelo, ¿no? Si perdí a alguien que quiero mucho y tengo un periodo de tiempo de meses, de un año, de 2 años, en donde no me siento con muchas ganas de nada, bueno, no necesariamente eso es un problema. Si estoy, por ejemplo, transitando este duelo acompañada con un tratamiento psicológico, con un profesional Claro. que tenga en cuenta que son procesos subjetivos, va a despatologizar. Yo creo que tenemos que también como desdramatizar y despatologizar Claro. lo que nos va pasando en el mundo emocional, ¿sí? Claro, Sin claro, dejar de tener en cuenta que hay cosas que sí hay que revisar, hay que controlar, por eso decía descartar cualquier cosa física que pueda ser grave y hacer un acompañamiento consciente pero amoroso del plano emocional. claro. Ajá. Entonces, Vanessa, sacando y descartando cualquier enfermedad de base que pueda existir, por ejemplo, depresión, como decíamos, algún desequilibrio químico, solo se trata de nivelar la dopamina. Se trata de nivelar la dopamina, pero también te diría que no solo, ¿sí? También se trata de reconectarnos con lo que nos mueve en la vida, Ajá. ¿sí? Porque, por ejemplo, miren, yo les digo ahora, hay mucha gente que estuvo trabajando remoto durante Sí, casi 2 años, Sí, ¿sí? sí. sí. Y ahora, por ejemplo, tiene que volver al trabajo. Entonces, a mí me pasa mucho en el consultorio, ¿no? Que personas que decían, ay, qué ganas de salir, qué ganas de volver, estoy cansada de la pandemia, qué sé yo, ahora cuando salen les pasa que o tienen miedo al contagio o se ven también como con una imposición de un día para el otro de modificar toda su vida o no coinciden con la escolaridad de sus hijos, bueno, en fin, un montón de cosas que pueden hacer que tengamos emociones encontradas y que no nos den ganas de llevar a cabo una actividad, ¿no? Entonces no solamente va a tener que ver con nivelar la dopamina, porque por ahí no tenemos un problema en los niveles de dopamina, por eso yo decía descartar. Ah, ok. Por ahí vamos, salen bien esos niveles y sin embargo no tengo ganas de hacer nada. ¿Por qué no tengo ganas de hacer nada? ¿Por qué no encuentro satisfacción en nada de lo que hago? Bueno, ahí tenemos que empezar a ahondar. Por eso en ese sentido digo, si podemos acompañar con un tratamiento psicológico que sea amoroso, vamos a poder hacer una revisión de qué nos está pasando, que nada nos genera placer y nada nos motiva. Claro, claro. Vanessa, queremos agradecerte por este contacto y por todo lo que nos has contado, que seguro le está sirviendo a mucha gente. Te enviamos un cariño enorme. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Gracias, Vane, por Gracias. tu día.